Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al vídeo. Estoy dándole a grabar ahí por si acaso me falla el volumen, porque hoy tengo un tema muy importante que contaros a todos. Bueno, el pasado viernes no pudimos hacer al final la emisión en directo desde ese lugar al que nos desplazamos, pero sabréis por qué este viernes. Eso es el primer anuncio para que todos, porque hubo muchas personas, ¿no? Sobre todo amigos que nos decían, oye, ¿qué os pasó? ¿Os pasó algo? ¿Estáis bien? Bueno, estamos bien, pero tenemos mucho que contaros a todos sobre nuestra estancia en este lugar. Fue impresionante y os puedo decir a todos y adelantaros que es el lugar donde más miedo, creo que es el lugar donde más miedo hemos pasado todo el equipo. ¿De qué os voy a hablar hoy? ¿O de qué voy a dar mi opinión? ¿O cuál es el tema que me gustaría tratar ahora? Pues es eso, ¿no? Sobre el tiempo. Si alguna vez habéis pensado en cuánto vale realmente nuestro tiempo, ¿no? O el tiempo tuyo en particular, el mío, el del otro. Si le habéis puesto alguna vez precio. Y no hablo cuando vamos a trabajar, porque cuando vamos a trabajar, claro que tiene un precio, ¿no? Pero el precio de ese tiempo que dedicamos a los demás. Y os voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo creo que es muy claro. El tiempo que vosotros me dedicáis a mí, por ejemplo, ¿no? Vosotros todas las semanas, las personas que seguís el programa, pues lo hacéis de una manera continuada. No digo que estéis ahí enganchados, ¿no? Pero sí que es cierto que todas las semanas pues recibimos algunos comentarios de las personas que nos veis y sabemos que sois muchos más, ¿no? Las personas que estáis ahí. Y claro, cuando tú empiezas a pensar en el tiempo que esas personas te dedican, aunque este vídeo dure, no sé lo que durará, ¿no? Pero imaginaos, 20 minutos, te das cuenta de que si hay 100 visualizaciones, estamos hablando de 2000 minutos, ¿no? Y son personas que están cediendo 20 minutos de su vida, de sus quehaceres, de sus cosas, para escuchar a una persona bueno, pues que se sienta aquí un día y empieza a hablar, ¿no? Y a dar la opinión de sus... Todo lo que piensa, vamos, lo comparte, ¿no? Eh, cuando, en mi caso, yo siempre, sabéis que yo siempre os hablo desde mi punto de vista, ¿no? Que no quiere decir que sea el punto de vista definitivo ni la verdad absoluta, ¿no? Pero yo, por ejemplo, el tiempo es algo que, a ver, eh, muchas personas dicen, no, es que el tiempo vale dinero, ¿no? Y yo digo, claro, en el trabajo, pero el tiempo realmente no tiene precio, ¿no? El dinero siempre se puede recuperar, el dinero perdido. Tarde o temprano, a lo mejor, en un golpe de suerte o porque trabajamos mucho, por lo que sea, pues lo podemos recuperar. Pero el tiempo perdido no se vuelve a recuperar, ¿no? Cada día que pasa es un día menos. Yo siempre, fijaos, ¿no? Que cuando terminamos un programa, vosotros eso no lo veis, ¿no? Pero yo cuando termino y le doy al botón de finalizar emisión, yo siempre digo un día más y un día menos, ¿no? Porque es verdad, se suma y se resta. Y a veces no somos conscientes de que el tiempo va a pasar. Fijaos que yo cuando era niño, yo creo que os pasó a todos, ¿eh? Cuando yo era niño yo deseaba ser adulto, ¿no? Yo quería tener ya 18 años. Cuando cumplí 18 años, pues quería tener 25, ¿no? Porque decía, bueno, esa es una edad más adulta, más madura, más... Y de repente, cuando me di cuenta, pues tenía los que tengo, ¿no? Que son 50. Y entonces echas la vista atrás y dices, ¿cuántas cosas me perdí, ¿no? O cuántas cosas dejé atrás, o cuántas cosas no disfruté por no tener en cuenta que el tiempo vale muchísimo, muchísimo, y que no lo voy a recuperar nunca. ¿Cuántas veces nos sentamos y empezamos a pensar en aquellos años pasados, ¿no? No sé, a lo mejor cualquier tontería, cualquier cosa que nos haya pasado. Y esto me pasa a mí muchas veces, ¿no? Y empiezo a pensar y digo, es que no va a volver. No voy a poder volver a hacer esto. Y
a veces me entristece mucho, ¿no? Yo os voy a contar una cosa. Hace unos años yo tenía el programa de radio en Radio Tui y entonces íbamos a... Bueno, íbamos a hablar de lo típico, ¿no? De apariciones, como hablaremos esta semana, hablaremos... Bueno, os enseñaremos los resultados del lugar donde estuvimos, pero... Y entonces, bueno, me fui antes de irme a la radio. Nosotros emitíamos a las 12, yo a las 10 de la noche aproximadamente ya estábamos allí. Hacíamos una reunión y todo eso y preparábamos un poquito todo, ¿no? Para que saliera todo lo mejor posible. Y de repente, bueno, a mí se me ocurría que todos los viernes, yo antes de irme al estudio, como me quedaba de camino, paraba en el cementerio y visitaba a mi padre, ¿no? Y ese día, pues, me paro y entonces era un poco más temprano, hacía buen día y digo, pues doy un paseo, ¿no? Por el cementerio y voy viendo lo que hacemos muchos, ¿eh? O sea, diréis, qué hombre más raro. No, no. Yo soy de un pueblo pequeño. Entonces, pues era, oye, como hacía tiempo que no estaba ahí, digo, pues voy a mirar. Y de repente empecé a ver gente que yo conocía, ¿no? Gente que había formado parte de mi infancia. Gente con la que yo había hablado, con la que yo había no tenido una amistad, ¿no? Porque era gente mayor, gente adulta, pero que cuando yo era niño, pues los miraba por el pueblo, o eran amigos de mis padres, o no sé, era el señor que tenía la barbería, el que tenía el kiosco, el que tenía la tiendita, el que tenía... Y os puedo asegurar que salí de allí hecho polvo. Salí de allí pero hecho trizas. Porque sí es cierto que cuando iba a visitar a mi padre a mí me dolía, ¿no? Porque lo miraba allí y para mí mi padre era el árbol más grande del mundo, ¿no? Que nunca caería y se cayó. Pero también al ver a esas personas, ¿no? Que habían formado parte de mi vida y que posiblemente me construyeran como persona, como, no sé, pero de alguna forma me construyeran, ¿no? Y ese día, bueno, pues lo que os digo, ¿no? Que me fui hecho polvo y pensando, porque había personas que yo miraba y decía, este señor, fíjate, no me acordaba de él, ¿no? Os voy a poner un ejemplo. Había un señor muy bueno, muy bueno, muy bueno, que era barrendero, y todos los días en la salida del recreo él le tocaba barrer por la calle donde estaba el colegio, y cuando salíamos al recreo, este señor siempre traía caramelos, ¿no? Para los niños. Era el abuelito de uno de los de mi clase, pero él traía para todos los niños. Entonces todo el mundo le tenía mucho cariño, ¿no? Y yo, como te decían, no, de un desconocido no se cogen los caramelos y tal. Pues yo le pregunté a mi padre y a mi madre y me dice mi padre, no, ¿cómo no vas a...? Creo que se llamaba Cándido. Me dice, ¿cómo no le vas a coger si lo hacía ya conmigo, ¿no? O sea, era un señor muy mayor. Y decía, ya lo hacía conmigo. O sea, cuando mi padre era niño, ¿no? Dice, siempre lo hizo, o sea, llevarle caramelos a los niños. Y fijaos que pasó el tiempo y yo me había olvidado de esto, ¿no? Y me había olvidado de ese hombre con cara de bueno, ¿no? Que había alegrado muchas mañanas en mi vida. Y sobre todo me dolió algo no poder haber ido a su entierro, porque hubiese ido a su entierro. A pesar de que él ya no me conocería, bueno, es que no nos conocía realmente, ¿no? Por nombre me refiero. Pero a pesar de eso yo iría, aunque estuviera allí en una esquina y estuviera acompañándolo, ¿no? Para despedirlo. Porque era de esas personas buenas. Y él, fijaos, él perdía ese tiempo que le daban a él para comer su bocadillo, ¿no? Y ya sabéis, ¿no? A media mañana que te dejan ahí 20 minutitos, pues él lo perdía llevándole los caramelos a su nieto y después a repartir con todos los niños que se amontonaban allí, porque aparecía el abuelito y entonces sabía que comerse un caramelo, ¿no? Y claro, cuando yo veo estas cosas o cuando pienso estas cosas, ¿no? Me doy cuenta que a lo largo de mi vida hubo mucha gente buena y también gente mala, pero que normalmente siempre me quejé de las malas, ¿no? Siempre tendemos voy a hablar por mí, ¿no? Yo tiendo no, es que aquel me hizo un daño y tal, y dices tú, bueno, aquel te hizo daño, pero es que hubo otros que te hicieron, que te ayudaron,
¿no? Y a lo mejor ese daño que te hizo fue para que tú aprendieras a lo mejor algo, ¿no? Una lección en la vida, no sé. No sé si realmente lo negativo, bueno, sí, lo sé, lo negativo nos aporta en la vida, aunque nos duela, ¿no? Y no es, a ver, que nadie piense, no, uy, que a Eduardo le gusta que le pasen cosas negativas, que así aprende un montón, no. Lo que pasa es que lo que sí me gusta es que si lo tengo que pasar, reciba por lo menos un aprendizaje de ello. Hay personas, por ejemplo, ¿no? que viven en una rutina del trabajo. Esto lo vemos mucho en las películas americanas, ¿no? Trabajo, obligaciones y se olvidan de la familia, de las personas que quieren. Y yo os puedo asegurar que yo cuando perdí a mi padre me di cuenta de todo el tiempo que había perdido y que ya no volvería a ocurrir, ¿no? O sea, no volvería a tener para dedicarle a alguien al que quería con toda mi alma. O sea, el 50% de mi vida. Y claro, cuando de repente te vas haciendo adulto y te vas viendo en diferentes situaciones, ¿no? Porque, ¿sabéis? Como decía la semana pasada, la felicidad es un día estás en lo más alto y al día siguiente estás en el suelo. Pero cuando todo esto pasa, yo me planteo, ¿no? ¿Por qué no tratar bien a las personas que queremos? ¿Por qué perder el tiempo discutiendo? ¿Por qué perder el tiempo matando al tiempo, cuando podemos aprovecharlo y dedicarlo a hacer algo bonito con ese tiempo, ¿no? Y sobre todo con esas personas? Vosotros pensar que posiblemente muchos de los que estéis viendo este vídeo tengáis familias, o sea, familia todos tenemos, ¿no? Pero me refiero a familiares, ancianos, que no tienen por qué ser ancianos, ¿no? Pero en este caso, imaginaos, ¿no? El abuelito, la abuelita, papá, mamá, el día que se vayan, el día que se vayan, será la última vez que vosotros toquéis sus manos, que vosotros podáis mirarle a los ojos, que podáis pasar un rato hablando con ellos. Y en ese momento os daréis cuenta de que el tiempo lo perdisteis en hacer otras cosas, ¿no? Posiblemente yo, y lo hago a día de hoy, yo aprovecho todo el tiempo que puedo para estar con mi madre y poder tocarla, poder acariciarla, poder darle besos, poder... Que no quiere decir que no discutas un día, ¿no? Pero que intentas ser lo más, no sé, cercano, porque eso después no se repite, no se va a repetir. Y fijaos que yo soy de los que os digo siempre, ¿no? La vida después de la muerte existe y todas esas cosas, pero no sabemos cómo va a ser esa vida después de la muerte. Y a lo mejor, que no lo sé, ojalá lo pudiera contar hoy aquí, pero a lo mejor esas personas que se van, aunque la vida después de la muerte exista, no están con nosotros o no vuelven a estar con nosotros. No digo que no nos vengan a buscar, no digo... No, me refiero de la misma manera. Entonces yo creo que es la oportunidad para que todos hoy, mañana, pasado, todo el año, sepamos que tenemos a gente que queremos y con la que queremos estar y con la que queremos compartir nuestros minutos, porque son muy importantes. El tiempo es súper importante. Fijaos que eh, el día más feliz de mi vida fue cuando nacieron mis hijos, sin duda, pero sin duda alguna. Y el día más triste de mi vida fue cuando se fue mi padre. Y cuando nacieron mis hijos estuve allí todo el tiempo que pude y más, ¿no? Y entonces no me voy a arrepentir de eso nunca, pero sí me arrepiento de haberlo perdido con mi padre, por juventud, por lo que fuera, ¿no? Y no, muchas veces, ¿no? Veo gente con su papá, ¿no? Un ancianito ahí caminando,
Y digo, joder, cómo me gustaría ir con mi padre a tomarme algo, ¿no? A tomarme un café, pasearlo. No sé, como con mi madre, ¿sabes? Decir, venga, pues hoy hay fiesta en tal pueblo, venga, vámonos hasta allí y todo. Y discutir las cosas y pedirle consejo. Porque sabéis que la veteranía, los años son grados, ¿no? Y sin embargo no lo puedo hacer. No lo puedo hacer. Puedo pensarlo, puedo soñarlo, pero sé que eso no va a volver. Todo el tiempo que perdimos en nuestra vida se fue y no vuelve. Entonces hay que saber aprovecharlo y saber invertirlo. Y con esto, lo que quiero decir es que si algún día cualquiera de vosotros, no sé, está su mamá, su papá, su tío, su tía, alguien a quien quiere, y está de repente, imaginaos, ¿no? Que estáis viendo la gruta, y de repente, pues que llega el abuelito, plantar la gruta, o sea, dejarla ahí de lado, e iros corriendo allí, y sentaros a su lado, y charlar, y tomaros un café, una cerveza, lo que os dé la gana, o poneros una película. Y lo mismo digo, pues con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, que todo eso es mucho más importante que estar en YouTube, que estar en Facebook, en Twitter, bueno, que ahora no es Twitter, pero yo le llamaré Twitter toda la vida, en TikTok, todo eso es mucho más importante. Fijaos, imaginaos, ¿no? Yo hace unos años empezaba un programa contando una historia que era una historia real, ¿no? Y era una historia de un chico y una chica que habían discutido y yéndose para casa la chica, pues tiene un accidente y ahí se muere. Y este chico iba todas las noches a dormir al cementerio. Todas las noches. Es una persona que yo conocí. Además, muy mucho. Y iba todas las noches porque estaba arrepentido. Arrepentido de haber perdido el tiempo discutiendo. Arrepentido de haberla perdido para siempre. Y arrepentido de no aprovechar esos últimos minutos para decir lo que la quería. Entonces, darle una vuelta a todo, darle una vuelta al mundo. Y yo creo que es, si no lo es, casi lo más importante que tenemos en nuestra vida, el valor del tiempo. Ese valor que no se cuantifica ni con dinero, ni con peso, ni bueno, con medidas de peso, ni con medidas de distancia, ni con medidas de nada. Yo creo que el tiempo solo se puede contar con el corazón, fijaos. Porque el tiempo nosotros lo asumimos como una cosa que pasa en un reloj, ¿no? Andando, y pasa un día, y 24 horas, hostia, otro día. Ya es miércoles, wow, ya es viernes, venga, programa. Y yo creo que el tiempo pasa en nuestro corazón, ¿no? Y que se va quedando ahí grabado. Es como esas máquinas, ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, la caja negra de un avión, por ejemplo, ¿no? Que todo queda grabado ahí. Bueno, pues en nuestros corazones también queda todo grabado. Y somos nosotros los responsables de que lo que se grabe ahí en ese corazón sean los mejores momentos de nuestra vida. Pero los mejores momentos necesitan tiempo. Así que amigos, ya sabéis, a disfrutar la vida a tope. A disfrutar con aquellos que queréis. Y ya tendréis tiempo para ver este vídeo. Bueno, que nos vemos el viernes, que muchísimas gracias por vuestro apoyo, que vuestras aportaciones cuentan, nos ayudan muchísimo y que esperamos crecer poco a poco en esta comunidad que, no sé, se forjó y que es tan bonita. Hasta luego, amigos. Bye, bye.